Vamos a iniciar con la clase del día de hoy sobre los actos postulatorios, ¿no? La demanda y la contestación de demanda en el marco de la nueva ley procesal de trabajo. El día de ayer estuvimos revisando las reglas de competencia, ¿no? Que delinean la nueva ley procesal de trabajo, ya sea por razones de territorio, función, materia, cuantía, ¿no? Eh, el día de hoy vamos a continuar, digamos, en la línea o secuencia de los actos procesales regulados por la nueva ley y vamos a referirnos a los requisitos que debe contener una demanda y una contestación, ¿no? Y también algunos aspectos importantes en relación con estos actos postulatorios, ¿no? Que son justamente los que dan inicio a un proceso laboral, ¿no? Entonces, en función de eso vamos a tratar la exposición del día de hoy. Antes de eso, igual como ha sucedido en mis exposiciones anteriores, yo preferiría avanzar, ¿no? Ir avanzando y luego unos 20 últimos minutos podría dar, dar lugar a las intervenciones que ustedes puedan tener y la solución de consultas también de su parte, ¿sí? Bien, entonces comenzamos. Vamos a revisar cómo regula la nueva ley procesal de trabajo el contenido de una demanda y el contenido de una contestación de demanda, ¿no? Bueno, como todos ustedes lo saben, ¿no? El proceso laboral y en general cualquier tipo de proceso, ¿no? Al menos los que están en la línea de la tipología de los procesos dispositivos, hay una demanda siempre por medio, ¿no? Es decir, un ciudadano o un conjunto de ciudadanos, en todo caso, eh, se acerca al Poder Judicial, se acerca a la jurisdicción, presentando su conflicto jurídico para que lo resuelva, ¿no? Y esa presentación de este conflicto jurídico se realiza mediante un escrito que se denomina demanda, ¿no? Tanto la contestación como la demanda son actos procesales escritos, pese a que se indica, y bueno, es uno de los principios, ¿no? Recogidos en la nueva ley procesal del trabajo, que la oralidad es una pauta rectora de este tipo de proceso, ¿no? Sin embargo, aún todavía, siguiendo, digamos, todavía una línea tradicional del proceso en nuestro país, la demanda, tanto la demanda como la contestación, todavía se siguen presentando por escrito, ¿no? Y aquí esto es, lo resalto porque vamos a ver algunos casos un poquito más adelante en los que podría haber una discordancia, ¿no? Entre lo que el demandante plantea, ¿no? Como pretensión, por ejemplo, en su demanda, y lo que luego quiere expresar como pretensión en la audiencia de juzgamiento, ¿no? Recuerden que en la audiencia de juzgamiento, creo que van a verlo en una clase en particular, pero se los voy adelantando. En la audiencia de juzgamiento, que es este momento del proceso en el cual, eh, pese a, eh, pese a que ya se ha superado, perdón, la audiencia de conciliación, y habiendo conciliación parcial o no habiéndose conciliado nada, la audiencia de juzgamiento es el momento del proceso en el cual el juez ya va a decidir cómo va a resolver el conflicto que se ha presentado a su conocimiento, tanto con la demanda y la contestación, ¿no? Entonces, en la audiencia de juzgamiento, la primera parte, o cómo se inicia la audiencia de juzgamiento es justamente cuando las partes plantean sus pretensiones, ¿no? Ante el juez. Y la plantean de manera oral, porque la audiencia de juzgamiento justamente conjuga una serie de actos procesales que se caracterizan por ser orales, a diferencia de lo que sucede con la demanda y la contestación, ¿no? Entonces, hay casos en los cuales cuando el demandante expresa su pretensión contenida en la demanda, el juez puede advertir de pronto que hay una discordancia, ¿no? Porque el juez supuestamente ya leyó la demanda y la contestación, puede advertir que hay alguna discordancia entre la pretensión que está contenida en la demanda y lo que el abogado del demandante o el demandante mismo están expresando como pretensión en la audiencia de juzgamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esos casos se ha discutido, inclusive a nivel de plenos jurisdiccionales, como lo vamos a ver, qué prevalece, ¿no?
si el acto procesal escrito planteado en la demanda o el acto procesal oral planteado y desarrollado en la audiencia de juzgamiento en esta primera parte que corresponde a este acto procesal, ¿no? Entonces, lo voy mencionando porque ya hay plenos jurisdiccionales que han tratado de resolver cómo se solucionan estas dudas, qué prevalece, qué es lo que el juez debería hacer en esos casos, ¿no? Etcétera. Entonces, lo voy indicando desde ahora, y esto justamente es una duda que nace a partir del hecho de que justamente el acto procesal, en este caso que vamos a revisar, es un acto procesal escrito, ¿no? Eh, pese a que la nueva ley procesal del trabajo tiene como uno de sus principios la oralidad, como una técnica y una pauta orientadora para las partes y para los jueces en el desarrollo del proceso, ¿correcto? Bien, entonces, la demanda, sí, Raider, Maestro, quería decir algo. dispénseme, le he enviado el formato de Udiápolis en estos momentos de su presentación. No sé si lo puede visualizar, doctor, por favor. Perdón, no te escuché. ¿Qué? WhatsApp, le he escrito, doctor. Ah, ¿me has escrito? Sí, en estos momentos. Ya. Disculpe. Ah, ok. Ya, entonces lo descargo, dame un minuto Sí, doctor. y lo presento. A ver, un ratito, por favor. Gracias, maestro. Un segundo, estimados colegas, y ya continuamos con la sesión de clase, pero tengan en cuenta, tienen que tener activo su cámara porque nuestro docente tenemos en clase, uno por consideración al doctor y segundo también queda el registro en la plataforma quien ha estado en sesión de clase para que ustedes algún momento lo quieran presentar en una entidad, pues va a aparecer que ustedes han estado en la sesión del día de hoy. ¿Sí? Muy bien, unos segundos, por favor. Ya nuestro maestro nuevamente está con nosotros, solamente un formato nada más que ya lo hemos adecuado. ¿Sí? ¿Cómo está? Muy buenas noches, estimados colegas. Gracias. Ahora sí, el doctor ya puede visualizarlo. Doctor, sí, muchas Ya gracias. está, ¿no? Sí, doctor. Ok, bien. Entonces, les comentaba, ¿no? Les iba comentando que el acto procesal con el cual se postula en el proceso, se inicia el proceso, que es la demanda, sigue siendo todavía aún un acto procesal escrito, ¿no? Y bueno, iba también comentándoles que más adelante vamos a ver cómo es que esta característica propia de la demanda, ¿no? Como acto procesal escrito, podría generar en el desarrollo del proceso algunas inquietudes en torno a cómo se oraliza la pretensión contenida en la demanda, ¿no? En una audiencia de juzgamiento. Pero eso lo vamos a tratar con un poco más de detalle más adelante. Bien, entonces la demanda debe contener algunos requisitos, especialmente la nueva ley procesal del trabajo indica que debe por lo menos tener dos requisitos adicionales a los que ya plantea el Código Procesal Civil, ¿no? Respecto a cualquier tipo de demanda, porque recuerden que el Código Procesal Civil se aplica de manera supletoria al proceso laboral. Entonces, los requisitos que están recogidos en los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil también tienen que estar presentes en una demanda laboral, pero especialmente la nueva ley procesal del trabajo, además de estos requisitos dispuestos por el Código Procesal Civil, indica que debe contener una demanda laboral dos requisitos en particular. ¿Cuáles son? El primero de ellos debe incluirse cuando corresponde el monto total del petitorio y el de cada uno de los extremos demandados, ¿no? Es decir, por ejemplo, supongamos, ¿no? Si yo demando una indemnización por despido arbitrario, por poner cualquier monto de 10.000 soles, y además estoy pidiendo el pago de mis beneficios sociales, ¿no? Por 5.000 soles, yo tendría que colocar cada una de estos extremos, 10.000, 5.000, en función de cada uno de los conceptos que estoy demandando, y bueno, y también el monto total que sería 15.000, ¿no? Ese es un requisito que debe contener
la demanda laboral en el marco de la nueva ley procesal de trabajo. Y también un dato importante, no es necesario, y aquí se marca una diferencia con lo que se establecía en la normativa procesal anterior, no es necesario que se incluyan pliegos interrogatorios dirigidos contra testigos o peritos, ¿no? La nueva ley eh, procesal del trabajo no exige al demandado que presente los pliegos interrogatorios que se van a plantear como preguntas o cuestionamientos a la contraparte, a los testigos o los peritos, ¿no? Eh, Esto es bien importante, ¿no? Porque hay una, digamos, aquí hay una manifestación del informalismo, ¿no? Como un principio del derecho procesal en general, ¿no? Y bueno, eh, también lo que, lo que trata de generar esta permisión de no incluir ese tipo de pliegos interrogatorios es justamente darle una flexibilidad tal al proceso, especialmente lo que va a suceder en la audiencia de juzgamiento, para que el juez, en virtud de sus facultades como director del proceso, pueda también plantear las preguntas que él mismo considere pertinentes, ¿no? No sujetándolo a una serie de formalidades o a una serie de preguntas ya preconstituidas, ¿no? Además, si por un tema de pronto de generar una manifestación genuina y natural, ¿no? De quien va a ser interrogado, eh, no es, es muy importante que no se presenten las preguntas que contiene el pliego, ¿no? Porque si al demandado se le alcanza la demanda y esto incluyera los pliegos, el demandado va a saber qué preguntas quiere plantear, ¿no? En la parte demandante. Entonces, como que eso podría ayudar a, a generar una estrategia de mala fe, por ejemplo, por parte del demandado, para evitar respuestas dilatorias o respuestas evasivas, ¿no? Entonces, la finalidad aquí del legislador es justamente eh, generar una manifestación, ¿no? O unas respuestas genuinas, naturales, que no estén preconstituidas, que no busquen dilatar el proceso, que no busquen ser respuestas evasivas, ¿no? Para evitar que de esa forma también pues eh, se dilate el proceso, se obstruya la obtención digamos, de un fallo acorde con lo que ha sucedido realmente en los hechos, ¿no? Entonces va por ahí la lógica de permitir que el demandante no tenga la necesidad de presentar pliegos interrogatorios con su demanda. Lo que sí tiene que hacer es indicar por qué está exigiendo la manifestación de una de las partes, por qué está exigiendo como medio probatorio o por qué está presentando como medio probatorio la manifestación de un testigo o de un perito, etcétera. No, eso sí, la finalidad sí tiene que explicarlo, pero no tiene por qué presentar un pliego de preguntas que se van a plantear a ese testigo o a la contraparte, ¿no? Y así como se tiene que indicar cuál es la finalidad de la manifestación de una de las partes, que es un medio probatorio, también tiene que indicar cuál es la finalidad de cada medio de prueba, ¿no? Entonces, esto no tiene solamente que ver con los medios probatorios testimoniales, también tiene que ver con los medios probatorios documentarios, ¿no? Cualquier tipo de prueba que el demandante presente en su, en su escrito de demanda tiene que estar acompañado de por qué se presenta ese medio probatorio, cuál es la finalidad, ¿no? De cada uno de esos medios probatorios que está adjuntando con su demanda, ¿no? Y también la demanda laboral puede incluir de modo expreso la pretensión de reconocimiento de honorarios. Los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil, como les comentaba hace un momento, eh, se aplican de manera supletoria, por lo que habría que remitirnos al contenido de estos artículos para saber cuál es el
el contenido adicional que va a tener una demanda en el marco de la nueva ley procesal del trabajo. Bien, eh, algunas precisiones adicionales sobre la demanda laboral. Si el proceso es iniciado por más de un demandante, ¿no? Que es algo que suele pasar en un tipo de proceso con acumulación de pretensiones, por ejemplo, se debe designar a uno de ellos para que ejerza la representación y señalar un domicilio procesal único. Y también con la demanda hay que presentar, como comentaba hace un momento, los medios probatorios, ¿no? Los medios probatorios que van a ser, en teoría, los que corresponden ser actuados en la audiencia de juzgamiento y que sustentan la posición y la teoría del caso del demandante, ¿no? Eh, por regla general, procesalmente hablando, ¿no? Por regla general, procesalmente hablando, esto no solamente pasa en el proceso laboral, pasa en el proceso civil también, por ejemplo. La regla es que la presentación de los medios probatorios se da solo con la demanda y la contestación de la demanda, ¿no? Eh, en esos momentos, las partes presentan sus medios probatorios. Sin embargo, hay una disposición, especialmente en el ámbito procesal laboral, que recoge la posibilidad de presentación de medios probatorios extemporáneos. Eh, y hay solamente dos situaciones en las cuales se permite que las partes presenten medios probatorios de manera extraordinaria, ¿no? El primer supuesto es cuando el medio probatorio se refiere a un hecho nuevo, o sea, un hecho que se ha producido entre la demanda o la contestación y el momento en que se van a actuar los medios probatorios, que es en la audiencia de juzgamiento. Y también el otro supuesto es aquel en el cual se hubiera obtenido con posterioridad un medio probatorio, ¿no? Con posterioridad a la demanda o la contestación, ¿no? Entonces, solo en esos casos, de acuerdo a la nueva ley procesal del trabajo, es posible presentar medios probatorios extemporáneos, ¿no? Y eso, claro, tiene sentido porque uno de los principios de la nueva ley procesal del trabajo eh, tiene contenido en el principio de veracidad o se relaciona con el principio de veracidad, ¿no? El principio de veracidad, si ustedes revisan el título preliminar de la nueva ley procesal del trabajo, van a encontrar que es es una de las pautas rectoras que tiene que tener el juez a lo largo del desarrollo del proceso, ¿no? Bueno, y el principio de veracidad en realidad también forma parte de los principios procesales en general, ¿no? No solamente del proceso laboral. Entonces, digamos que en virtud de esa búsqueda, ¿no? De acercarse el juez a lo que realmente ha sucedido, se permite la presentación de medios probatorios extemporáneos en en estos dos supuestos, ¿no? Repito, cuando se ha presentado un hecho nuevo entre la demanda y la audiencia de juzgamiento o entre la contestación de la demanda y la audiencia de juzgamiento, y el otro supuesto es aquel en el cual yo recién he obtenido un medio probatorio después de la presentación de mi demanda o de mi contestación, dependiendo de qué parte soy, ¿no? Si soy demandante o si soy demandado. Eh, por ejemplo, un medio probatorio extemporáneo importante en el marco de un proceso laboral puede ser un acta de infracción de la inspección del trabajo, ¿no? A veces sucede que un trabajador inicia un proceso, de pronto no tiene suficientes medios probatorios y en el camino ante la inspección del trabajo y a lo largo de las investigaciones que se hace la inspección de trabajo logra obtener un acta de infracción, ¿no? El acta de infracción es una propuesta de sanción que elaboran los inspectores de trabajo luego de investigar un supuesto incumplimiento laboral, ¿no? Cuando un inspector verifica que, digamos, hay un incumplimiento sociolaboral o que este incumplimiento no se ha subsanado pese a las medidas de requerimiento que ha podido emitir, ¿no? En los casos de infracciones subsanables, lo que hace un inspector es elaborar un acta de infracción, que es una propuesta de sanción que luego se va
evaluar en un procedimiento administrativo sancionador. Pero esa acta de infracción, al ser un documento público elaborado por un servidor especializado, un servidor que ha hecho toda una investigación sobre un supuesto incumplimiento, tiene una suerte de presunción de veracidad, ¿no? Obviamente es una presunción que admite prueba en contrario, ¿no? Y eso se va a determinar también en el procedimiento administrativo sancionador. Pero, digamos, junto con los otros medios probatorios que ya presentó un trabajador demandante, puede ser de utilidad para un juez a fin de verificar si es que realmente el conflicto jurídico que ha presentado o que se ha presentado a su conocimiento se va a resolver de una u otra manera, ¿no? Por eso es importante que, eh, por eso es importante, creo que no se cierren las órdenes de inspección cuando hay un proceso judicial que tiene relación con lo que se está ventilando también en el ámbito de la inspección del trabajo, ¿no? Porque los resultados, inclusive los resultados en desfavor del trabajador, podrían servir para resolver, para que el juez tenga mayores elementos para resolver, ¿no? Porque en el otro caso puede ser que se emita un informe de actuaciones inspectivas, ¿no? Un informe de actuaciones inspectivas es el resultado de una investigación también llevada a cabo por el inspector, en el cual se detalla que no ha encontrado un incumplimiento, ¿no? O que el incumplimiento se subsanó. Entonces, claro, ese informe ya no le va a ayudar al trabajador que demandó, sino le va a ayudar al empleador, ¿no? Pero bueno, al final lo que importa en un proceso es determinar la aplicación de una normativa, en este caso la sociolaboral, ¿no? Y podría, ambos documentos emitidos por la Inspección de Trabajo podrían servir para que un juez tenga mayores elementos y más medios probatorios a fin de determinar y resolver el conflicto que ha sido puesto en conocimiento de, de su despacho. Entonces, repito, los medios probatorios, en principio, como regla, se presentan solo en la demanda y en la contestación. Sin embargo, el artículo 21, si no me equivoco, de la nueva Ley Procesal del Trabajo, plantea situaciones excepcionales en las cuales se pueden presentar medios probatorios extemporáneos. ¿Cuáles son esas situaciones? Cuando se ha producido un hecho nuevo entre la demanda y la audiencia de juzgamiento, o entre la contestación de la demanda y la audiencia de juzgamiento. Y el otro hecho, el otro supuesto es cuando entre la demanda y la audiencia se ha conseguido un nuevo medio probatorio, o entre la contestación de la demanda y la audiencia de juzgamiento se ha conseguido un medio probatorio nuevo, ¿no? Bien, eh, eso es importante también tenerlo en cuenta. Ok, entonces tenemos, perdón, tenemos postulación del proceso y medios probatorios, y estos son los requisitos que establece el artículo 424 como aquellos que deben estar presentes en una demanda, ¿no? En este caso, por aplicación supletoria del Código Procesal Civil en el marco de un proceso laboral, ¿no? Eh, Designación del juez, ante quién se interpone, para eso hay que saber quién es el juez competente, ¿no? Por función, por materia, etcétera. La identidad del demandante, sus datos, su dirección domiciliaria, su domicilio procesal. En el caso del proceso laboral es necesario indicar una casilla electrónica, ¿no? Eh, la dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante, si es que no puede comparecer, ¿no? A veces también pasa eso, ¿no? Que no necesariamente va a comparecer al proceso el mismo demandante, ¿no? Dirección domiciliaria del demandado, ¿no? Ciertamente para la notificación de la misma, de la demanda. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide, y justamente en este petitorio, que contiene las pretensiones, lo que va a suceder es a veces lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Que de repente, por un error que a veces, más que la parte, más que el demandante, en realidad corresponde más al abogado que elabora la demanda, ¿no? Y hay casos, ya han habido casos, luego les puedo comentar algunos, en los que inclusive hasta no hay claridad
de qué tipo de despido, por ejemplo, se está describiendo o qué tipo de despido es el que se necesita clarificar, ¿no? Para determinar una pretensión de reposición, por ejemplo, ¿no? Y a veces los jueces lo que tienen que hacer ahí es un poco ir por el lado de aplicar la suplencia y queja deficiente, ¿no? O pedir algún tipo de precisión, por ejemplo, en la audiencia de juzgamiento, o en el mismo acto, en el mismo auto de calificación de la demanda, pedir que se subsane, ¿no? Ese punto. Los hechos, los fundamentos de hechos, ¿no? Expuestos de manera precisa, con orden, la fundamentación jurídica, ciertamente, el monto del petitorio, como lo hemos visto hace un momento, y el ofrecimiento de los medios probatorios, y en particular en el ámbito laboral, recuerden, los medios probatorios se ofrecen indicándose por cada uno de ellos la finalidad por la cual se presentan como tales, ¿no? Y bueno, lo firma el demandante, el representante, etcétera, ¿no? Esos son los requisitos que debe contener una demanda, y los anexos que debe también tener una demanda están previstos en el 425, DNI, ¿no? Del demandante, representante, documento que contiene el poder de iniciar el proceso, cuando se actúa por apoderado, los medios probatorios, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos documentos, también de ser el caso, tendrían que estar presentes como anexos de la demanda laboral. Justo sobre este tema de la defensa cautiva, ayer uno de sus compañeros consultaba, ¿no? ¿Qué pasaba, ¿no? Respecto de la presencia necesaria de un abogado en algunos tipos de procesos, ¿no? Bueno, la nueva ley establece que en este caso no es necesario la presencia de un abogado si el total reclamado supera, ¿no? Eh, si el total reclamado, perdón, no supera las 10 URPs. En estos casos se pueden usar formatos de demanda aprobados por el PJ. El PJ tiene estos formatos que facilitan un poco el acceso a la justicia de estas personas que por las pocas pretensiones que tienen, de pronto no tampoco tienen la necesidad, o bueno, se les complica mucho económicamente acudir a a un apoyo profesional, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, si la pretensión va entre las 10 URPs y las 70 URPs, es facultad del juez exigir o no la comparecencia de un abogado, ¿no? Eso ya es una decisión del juez, va a depender de cada caso, va a depender del criterio del juez en su facultad de director del proceso, ¿no? En los casos en que se comparezca sin abogado, debe emplearse el formato de demanda aprobado por el Poder Judicial, ¿no? Un formato sencillo que se puede encontrar en la página del PJ. Eh, sobre la admisión de la demanda, sobre la admisión de la demanda, tener en cuenta algunos plazos, ¿no? En principio se tiene que calificar 5 días hábiles después de recibida, eh, y se otorga a la parte demandante un plazo de 5 días para que subsane, ¿no? Por ejemplo, no sé, un requisito de admisibilidad, por ejemplo, que se haya indicado los medios probatorios, pero no se indique con qué finalidad, ¿no? En ese caso, se le dan 5 días y lo que tendría que hacer el demandante es subsanar ese punto, ¿no? Un tema también, por ejemplo, que es obviamente subsanable y que pasa mucho cuando se demanda entidades públicas, ¿no? Con los trabajadores de esa entidad pública, que son 728, por ejemplo, y que de frente se van a un proceso laboral. A veces lo que hacen es colocar como parte, como domicilio el demandado, el domicilio de la entidad pública. Y sucede que a veces el domicilio de la entidad pública no es el mismo de la Procuraduría Pública de esa entidad pública, ¿no? Entonces se pide que se subsane ese punto, ¿no? Y tendría que subsanarse colocándose el domicilio procesal de la Procuraduría Pública de la entidad que se está demandando, por ejemplo. Y así, entre otros requisitos que son digamos, considerados como requisitos de admisibilidad de la demanda, ¿no? Se otorgan estos 5 días hábiles bajo procedimiento que se declare la conclusión del proceso y el archivo del expediente, ¿no? Una resolución que se puede emitir al cabo de estos 5 días hábiles si no hay subsanación de por medio, pero que aún así es posible ser apelada,
¿no? También en un plazo de 5 días hábiles. Entonces, con la calificación también puede advertirse una improcedencia, ¿no? Aquí estamos ante un escalón, digamos, un poco más arriba de la admisibilidad, ¿no? La improcedencia de un animal. Si esta es notoria, excepcionalmente, se puede rechazar de plano la demanda, ¿no? Y la resolución de improcedencia igual es apelable en el plazo de 5 días, ¿no? Eh, Normalmente cuando se da un ejemplo sobre la improcedencia notoria, es lo que sucede, por ejemplo, con el exceso en los plazos de caducidad, ¿no? Yo planteo una demanda por despido arbitrario después de los 30 días hábiles del despido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí eh, hay una improcedencia notoria, ¿no? Y el juez está en su facultad de eh, declarar eh, la improcedencia de la demanda y se rechaza de plano la misma, ¿no? Aunque igual esta resolución puede ser apelada, ¿no? Aunque igual puede ser apelada. Entonces, eh, eso es lo que habría que tener en cuenta en función de la calificación de una demanda en el marco de un proceso laboral. En el caso de un proceso abreviado laboral, eh, el juez, ¿no? El juez verifica los requisitos de la demanda, admite la demanda, emplaza al demandado para que conteste la demanda, ¿no? Si es que ya, bueno, si es que han habido, por ejemplo, subsanaciones, hay que irnos al procedimiento anterior que acabamos de ver. Si la demanda pasa porque está todo ok, se admite la demanda, no hay ningún problema y se emplaza al demandado para que conteste esta demanda en un plazo de 10 días hábiles, ¿no? Y la citación a las partes a una audiencia única, recuerden, en la audiencia única en un proceso abreviado, se lleva a cabo las dos audiencias en un solo momento, la de conciliación y luego la audiencia de juzgamiento en un solo día, a diferencia de lo que pasa en un proceso ordinario. Se cita a las partes de la audiencia única, la cual debe ser fijada entre los 20 y 30 días hábiles siguientes a la fecha de calificación de la demanda. Eh, bueno, estos plazos lamentablemente no se vienen cumpliendo, ¿no? Desde hace ya bastante tiempo, los plazos previstos en la nueva ley eh, son inobservados, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con muchos factores, pero al menos en el marco o teniendo en cuenta los plazos que están previstos en la norma, tendría que la audiencia única en un proceso de vida laboral programarse entre los 20 y 30 días hábiles siguientes de la fecha de calificación. Repito, actualmente esto no se está cumpliendo. Yo he tenido, por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo he tenido casos, por ejemplo, en que la audiencia única me la han programado varios meses después, inclusive, ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema en el cual, eh, no es el menos pertinente por el momento ingresar. Y en el caso de un proceso ordinario laboral, lo mismo. La diferencia es que la citación es a una audiencia de conciliación que se lleva en un momento determinado y luego la audiencia de juzgamiento en otro momento, ¿no? Se llevan a cabo en días distintos. Y otra diferencia que existe con el proceso ordinario es que la contestación de demanda se lleva a la audiencia de conciliación. En el caso del proceso abreviado, la contestación, el demandado la presenta antes de llevarse a cabo la audiencia única. En el proceso ordinario, la contestación se lleva a la audiencia de conciliación. Esa es otra diferencia entre el proceso ordinario y el proceso abreviado. Vamos a ver, por ejemplo, qué sucede cuando no se lleva la contestación, ¿no? A la audiencia de conciliación. O cuando no se presenta la contestación en un proceso abreviado. O qué va a pasar cuando el representante del demandado acude con la contestación a la audiencia de conciliación en un proceso ordinario, pero no tiene los poderes para conciliar, ¿no? A veces pasa que los poderes son insuficientes y no se han otorgado poderes para conciliar. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, vamos a verlo un poquito más adelante porque ahí hay una regulación insuficiente en la norma y ha habido también un pleno jurisdiccional que ha tratado de solucionar un poco esa inquietud, ¿no?
Igual el plazo de 20 30 días hábiles para la programación de la audiencia de conciliación casi no se cumple, ¿no? En los hechos y en la práctica, lamentablemente. Pero esos son los plazos que establece la normativa. Estos son los supuestos de inadmisibilidad de la demanda. Ya les comentaba hace un momento, por ejemplo, algunos casos, ¿no? Acá hay otros, cuando no tengan los requisitos legales, la demanda, cuando no se acompañan los anexos exigidos por ley, por ejemplo, no está la copia del DNI del demandante, ¿no? Cuando el petitorio es incompleto, impreciso, ¿no? Algo que les comentaba hace un momento, ¿no? Por ejemplo, a veces sucede que se demanda reposición por despido incausado, por ejemplo, ¿no? Y el juez, cuando revisa la demanda, eh, supongamos en la sumilla dice, ¿no? Reposición por despido incausado, en el petitorio también, pero cuando revisa los fundamentos de hecho y de derecho, advierte que no se trata de un despido incausado, sino pareciera más bien un supuesto de nulidad de despido, por ejemplo. Entonces, en ese caso, hay una imprecisión, ¿no? Hay una imprecisión. Entonces, ¿qué tiene que hacer un juez en esos casos? Lo ideal sería que solicite la subsanación, ¿no? Ahora, puede pasar también que se le escape eso al juez, ¿no? Puede pasar, y ha pasado, ¿no? Ha pasado en algunos casos. Entonces, y ahí ya se va generando un problema mayor, ¿no? Porque eh, algunos creen, entre los cuales yo me incluyo, en que el juez podría de alguna manera suplir, ¿no? Ese acto procesal y corregirlo por sí solo, ¿no? Aplicando principios procesales como el iura non curia o la suplencia y queja deficiente, ¿no? Algunos creen que eso no lo puede hacer un juez, que tendría que subsanarlo el propio demandante, ¿no? Pero bueno, ahí hay una discusión bien interesante, ¿no? Por ejemplo, en algún caso, eh, y sobre ese tema, por ejemplo, la Corte Suprema tampoco se ha puesto de acuerdo, ¿no? En algún caso, por ejemplo, que tuve conocimiento, eh, pasó esto, lo que les acabo de comentar. En la sumilla y en el petitorio se indicaba reposición por despido incausado, pero al final se trataba de un despido nulo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el juez? En primera instancia se pronunció sobre la verdadera naturaleza del despido que se estaba explicando en los fundamentos de hecho y de derecho, ¿no? Declaró fundada la demanda, la parte demandada apeló, confirmó en segunda sala, en segunda instancia, perdón, una sala laboral, y luego esto llega a Corte Suprema. Y la Corte Suprema lo que hace es anular todo, ¿no? Eso pasó en un caso, pero en otro caso parecido, la Corte Suprema, bueno, en otra sala de la Corte Suprema, validó lo que habían hecho el juez y la sala, ¿no? Y declaró infundado el recurso de casación. Entonces ahí hay criterios disonantes, ¿no? De la misma Corte Suprema, inclusive. Yo creería que el juez en sus facultades como director del proceso y aplicando principios procesales podría corregir algunos de estos requisitos de la demanda. Pero bueno, repito que igual es un tema sobre el cual no hay acuerdos o unanimidad. Eh, o cuando contiene una indebida acumulación de pretensiones, ¿no? Por ejemplo, esto pasa también, es muy seguido cuando se demanda, por ejemplo, en la vía abreviada un despido incausado y se acumulan la indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Según la Corte Suprema, y esto está también en pleno, en varios plenos jurisdiccionales, cuando se demanda una reposición por despido incausado, se puede acumular indemnización por daños y perjuicios, pero en un proceso ordinario, no en un proceso abreviado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un requisito de la demanda que podría subsanarse si no se ha cumplido, ¿no? O se debe reorientar en todo caso la vía, o a veces eh, un despido fraudulento también, ¿no? La Corte Suprema considera que se puede pedir reposición e indemnización por daños y perjuicios, y a veces se demanda en lugar de indemnización por daños y perjuicios, remuneraciones devengadas, ¿no? Con reposición por despido fraudulento. Entonces, ahí, por ejemplo, también
un juez tendría que declarar inadmisible para que se subsane y se acumulen adecuadamente las pretensiones y la vía también, ¿no? Entonces, estos son, por ejemplo, algunos casos en los cuales se puede declarar inadmisible una demanda, pero son casos de subsanabilidad de los requisitos de la misma, ¿no? Sobre la improcedencia, ¿no? Sobre la improcedencia, el Código Procesal Civil también menciona algunos supuestos, ¿no? Cuando el demandante carece de manera evidente de legitimidad para obrar, cuando se advierte la caducidad del derecho, este fue el caso que les acabo de comentar en su momento, ¿no? Despido arbitrario, 30 días de mando de despido arbitrario, indemnización por despido arbitrario después de los 30 días hábiles, ¿no? Ahí es improcedente la demanda, cuando el petitorio es jurídico o físicamente imposible, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, en estos supuestos es posible, de acuerdo al Código Procesal Civil, que un juez declare improcedente la demanda, ¿no? Y cuando éste es manifiesta, ¿no? Inclusive la declara de plano, aunque igual toda decisión de este tipo puede ser apelada. Bien, aquí vamos a llegar a un momento entonces eh, que ya había comentado hace un ratito sobre la posibilidad de modificar o ampliar la pretensión y la demanda, ¿no? Porque finalmente la pretensión es parte de una demanda, quizás la parte más importante, pero sobre ambos aspectos han habido inclusive plenos jurisdiccionales nacionales laborales, ¿no? Que han considerado que, y que se han pronunciado sobre cada uno de estos puntos, ¿no? Sobre la modificación de la demanda o sobre la modificación de la pretensión, ¿no? Por ejemplo, sobre sobre la modificación de la demanda, eh, hay un artículo que, que el Código Procesal Civil tiene, que es el 428, que se refiere de manera expresa a la modificación y ampliación de la demanda, ¿no? Y según este artículo, el demandante puede modificar la demanda antes de que ésta sea notificada, ¿no? Entonces, claro, la demanda contiene una serie de contenidos, ¿no? Requisitos, pretensión, medios probatorios, ¿no? Etcétera. Entonces, según el Código Procesal Civil, si yo quiero modificar, no lo precisa de manera, lo hace de manera general, al menos en el primer párrafo de ese artículo. Si yo quiero modificar la demanda, tengo que hacerlo antes de que ésta sea notificada. Y tiene algo de sentido, ¿no? Porque, claro, la idea es que la contestación tenga que ver con lo que se está demandando. Entonces, si ya se notificó la demanda, ya está en poder, ya está en conocimiento del demandado, entonces este ya está elaborando su contestación. De alguna manera tiene sentido. Pero luego esto lo vamos a confrontar con lo que sucede en el ámbito procesal laboral, ¿no? Porque en el ámbito procesal laboral hay un principio que es el de oralidad y también hay algún artículo que nos podría ayudar a sustentar de que es posible que ciertos aspectos de la demanda, especialmente la pretensión, puedan modificarse inclusive después de que la demanda sea notificada. Pero vamos a llegar a ese punto, ¿no? Sobre las pretensiones en particular, ¿no? Que es un punto central de la demanda, el Código Procesal Civil indica que si hay pretensiones nuevas, eh, es posible modificarlas, ¿no? Y siempre que se refieran a la misma controversia que fue objeto del procedimiento conciliatorio. Ahora, no indica hasta qué momento, ¿no? Y ahí es donde entra un poco en contradicción el Código Procesal Civil con la nueva Ley Procesal del Trabajo, que es lo que vamos a ver en un momento. Entonces, eh, sobre la cuantía, ¿no? El Código Procesal Civil también indica que se puede ampliar la cuantía si antes de la sentencia vencieron nuevos plazos o cuotas originadas. Pero bueno, este punto ya no lo ha analizado todavía, no lo han analizado los jueces laborales. Lo que han analizado los jueces laborales en particular en plenos jurisdiccionales es si es posible modificar la demanda en general, ¿no?
la demanda laboral y si es posible modificar la pretensión, que es uno, repito, uno de los aspectos contenidos en una demanda y quizás uno de los más importantes. Entonces, este artículo 428, digamos que en el ámbito procesal laboral, hay que matizarlo o interpretarlo también en función de lo que establece la nueva ley procesal del trabajo. Y específicamente, si revisamos el artículo 12 de la nueva ley procesal del trabajo, vamos a identificar que justamente hay una prevalencia de los actos procesales orales respecto a los actos procesales escritos. De manera expresa, el artículo 12 de la nueva ley procesal de trabajo plantea esta prevalencia de los actos procesales orales en relación con los actos procesales escritos. Y esto es importante, ¿no? Porque recuerden que la oralidad es una pauta importante, orientadora, central en el marco de un proceso laboral. Así lo establece no solamente el artículo 12 de la nueva ley procesal del trabajo, sino también el título preliminar de esta norma. Entonces, si yo acudo o tomo en consideración este principio de la oralidad, tiene sentido que exista una disposición expresa, específica en la ley procesal laboral que indique o señale que los actos procesales orales prevalecen respecto de los escritos, ¿no? Y a partir de ahí, claro, y a partir de ahí, entrar a analizar si es posible, ¿no? Que cuando el demandante, por ejemplo, oraliza su pretensión, el juez advierta que hay una modificación de lo que manifestó el mismo demandante, pero en su escrito, la demanda, ¿no? Entonces, no es una discusión teórica, ¿no? Es una discusión más bien tan práctica que inclusive los jueces han discutido esto ya en un pleno jurisdiccional nacional, como vamos a ver en un momento. Entonces, el artículo 12 da pie justamente a analizar si es posible que en el marco del proceso laboral pueda haber una modificación de la pretensión eh, en la audiencia de juzgamiento. En la primera parte de la audiencia de juzgamiento, que es justamente cuando el demandante oraliza su pretensión, ¿no? Es cuando oraliza su pretensión. Este artículo 12 indica que en los procesos laborales las exposiciones orales de las partes y de los abogados prevalecen sobre las audiencias, sobre las escritas. ¿Cómo se oraliza o en qué momento se oraliza las pretensiones de las partes en la audiencia de juzgamiento? Y este artículo indica que la audiencia de juzgamiento, de manera especial este tipo de audiencia, es prácticamente o sustancialmente es un debate oral de posiciones que el juez dirige, ¿no? Y por lo tanto el juez también, como está presente en la audiencia, hay inmediación, hay oralidad, puede interrogar en cualquier momento a las partes, abogados y terceros participantes. Por eso es importante el desarrollo de este principio en el marco del proceso laboral, ¿no? Y bueno, a eso ayuda también la inmediación, el hecho de que el juez esté presente, tenga en contacto directo a las partes, abogados, testigos, etcétera, ¿no? Y bueno, con la oralidad también viene la posibilidad o la facilidad de grabar las audiencias en audio y video, con excepción de la audiencia de conciliación. Eh, y esto también es relevante porque no sé si ustedes se han percatado, pero por ejemplo, el hecho de la grabación de las audiencias en primera y segunda instancia ayuda mucho, ¿no? En ocasiones, inclusive a la Corte Suprema para resolver recursos de casación, ¿no? Como ellos tienen el acceso a todo el expediente, pueden revisar qué se debatió en la audiencia de juzgamiento, tanto en primera como en segunda instancia, y eso puede ayudarles a dar una solución también al caso en la instancia de casación. Y a veces inclusive indican, ¿no? Con precisión en el minuto tal de la audiencia y juzgamiento, el abogado, etcétera, etcétera. Entonces, la tecnología ayuda mucho en ese sentido, ¿no? Y la oralidad también que rige en el marco del desarrollo
de la audiencia de juzgamiento. Bien, estos son los plenos que les comentaba hace un momento en torno a la discusión que se suscitó eh, sobre la posibilidad de cambiar las pretensiones o no en el marco del proceso laboral, ¿no? En un primer momento, en el 2013, ¿no? Tenía la nueva ley poquito tiempo de vigencia, en ese entonces 3 años recién, eh, y los jueces laborales, en un pleno jurisdiccional laboral, se preguntaron qué pasaba, ¿no? Si era posible que en la oralización de la pretensión en la audiencia de juzgamiento se pueda reformular la misma, la pretensión. En este pleno se llegó a un acuerdo de que esta posibilidad era válida, ¿no? Y se sustentó justamente en lo dispuesto en el artículo que les he mencionado hace un momento, el artículo 2 de la nueva ley procesal de trabajo. Claro, ustedes dirán, oye, entonces si reformula la pretensión, ¿cómo queda el demandado? ¿No? El demandado ya llevó la contestación y en función de la demanda, ¿no? Entonces, bueno, el Pleno también se preocupó por lo que podía suceder con el demandado en ese caso. Y este Pleno también acordó que, en virtud del derecho a la defensa, lo que podía darse era que se presenten dos situaciones, ¿no? La primera, que corra traslado en la misma audiencia al demandado de la reformulación para que la absuelva en la misma audiencia, o, en todo caso, podía suspender la audiencia y juzgamiento para que el demandado pueda elaborar una nueva contestación y en virtud de esa nueva contestación se reanude la audiencia de juzgamiento para que en un plazo determinado razonable pueda continuar, ¿no? El debate. En un momento posterior, en el año 2017, como que el asunto es reanalizado, por decirlo de alguna manera, pero yo no en función de la reformulación de la pretensión, sino más bien en función de la modificación de la demanda en general, que contiene obviamente la pretensión, ¿no? Entonces, en este caso, cuando se vuelve a analizar este tema, en el año 2017, se indicó que para solucionar esta inquietud había que aplicar supletoriamente el artículo 428 que hemos visto hace un ratito del Código Procesal Civil, ¿no? Entonces, por lo cual, lo único que es posible hacer bueno, el momento hasta el cual se puede modificar la demanda, según este artículo 428, es hasta antes de la notificación de la demanda al demandado, ¿no? Y excepcionalmente podrían realizarse algunas precisiones o aclaraciones respecto a una pretensión, en tanto no se altere sustancialmente, ¿no? Pero claro, esto ya marca una postura totalmente distinta a lo que se había planteado en el Pleno Jurisdiccional del 2013, ¿no? Yo creería, personalmente, yo soy más partidario o coincido más con la primera de las opiniones, primero los acuerdos, ¿no? El del 2013, porque justamente, eh, por dos razones básicamente, ¿no? Porque justamente el artículo 12 de la nueva ley establece la prevalencia de los actos procesales orales respecto a los escritos y no se deja en indefensión al demandado, igual él puede reformular su contestación en función de la nueva pretensión y además por el hecho de, y esa es la segunda razón, por el hecho de que este artículo ya nos permite dejar de lado la aplicación supletoria del Código Procesal Civil. Es decir, no es que no esté regulado la posibilidad de reformular la pretensión en el proceso laboral. Me parece que sí está regulado, y está regulado en el artículo 2, y en la medida que haya una disposición específica en la norma especial, me parece que ya no habría que acudir a la aplicación supletoria. Pero bueno, igual, digamos, sigue siendo un tema debatible, inclusive los mismos jueces han cambiado, bueno, no sé si exactamente los mismos jueces, pero me refiero a que en reuniones similares, en un primer momento se tomó una decisión por, ¿no? Sobre este tema y luego, años después,
se reevaluó este asunto y se tomó una decisión distinta, ¿no? Ahora, los plenos jurisdiccionales nacionales son orientativos, ¿no? Son orientadores, perdón. Entonces, no son vinculantes. Un juez podría, justificando y motivando su decisión, podría tener una posición o una opinión, perspectiva distinta, pero sí manifiestan una suerte de búsqueda de o de buscar que las decisiones judiciales sobre estos puntos que se tratan en estos plenos tengan uniformidad, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, no son vinculantes para los jueces. Yo repito, me inclino más por la primera postura, la del 2013, ya les expliqué por dónde van mis razones. Bien. Demanda de liquidación de derechos individuales. Esta también es una figura novedosa que trajo consigo la nueva Ley Procesal del Trabajo. Su antecesora no la tenía. Y además es una figura que es tributaria de el principio de celeridad y concentración, ¿no? Son principios recogidos también en la nueva Ley Procesal del Trabajo en su título preliminar, ¿no? Esta demanda sirve para que eh, una persona que pertenece a un grupo o categoría de prestadores de servicios puede utilizar una sentencia obtenida con anterioridad por alguna otra persona de ese grupo o categoría para iniciar un proceso y que éste prácticamente concluya de manera rápida, célere, solamente atendiendo al hecho de que eh, ese trabajador se encuentre en la misma categoría de aquel que ya obtuvo una sentencia anterior, ¿no? Ahora, como es un proceso, digamos, particular, por decirlo de alguna manera, es un proceso especial, la normativa también exige ciertos requisitos, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, que la sentencia que utilice esta persona que va a emplear y que va a acudir al artículo 18 de la nueva ley, esa sentencia tiene que haber sido emitida por la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. Entonces no es cualquier tipo de sentencia y además tiene que ser una sentencia con calidad de cosa juzgada, ¿no? No exige que sea precedente vinculante, pero sí es una exigencia importante igual que sea una sentencia del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema, ¿no? Que son los órganos jurisdiccionales de máxima jerarquía en nuestro país. Además, esa sentencia debe tener un contenido patrimonial, ¿no? Eh, y, eh, y bueno, el que va a utilizar esta demanda de liquidación de derechos individuales debe formar parte, como ya lo dijimos, del mismo grupo o categoría de aquel trabajador que obtuvo esa sentencia con calidad de cosa juzgada, con contenido patrimonial del Tribunal Constitucional y o de la Corte Suprema, ¿no? Basta con eso, porque lo único que va a hacer el demandado en ese caso es tratar de acreditar que el demandante no se encuentre en el ámbito fáctico recogido en la sentencia. No va a poder desplegar otro tipo de estrategia de defensa. La única contradicción que va a poder esgrimir el demandado en estos casos es que el demandante no se encuentra en el supuesto fáctico de la sentencia que está utilizando para iniciar este tipo de proceso, ¿no? Eso es bien, bueno, no sé si en todos los casos se puede realizar, pero digamos, eh, si está todo claro respecto de que el trabajador o prestador de servicios que está utilizando la sentencia de la Corte Suprema con calidad de cosa juzgada y contenido patrimonial y acredita que está dentro de ese grupo o categoría, va a ser muy difícil que el demandado logre contradecir, ¿no? Ese hecho. Entonces, por eso es que, como les comentaba, es prácticamente aquí la celeridad y la concentración tienen mucho que ver, ¿no? Porque va a ayudar
van a ayudar a que estos procesos concluyan muy rápido, ¿no? Donde no hay casi una discusión, donde quizás hasta la más recomendable para el demandado va a ser que concilie, ¿no? Porque si no lo hiciera, y si está claro, repito, que el trabajador cumple con todos los requisitos, lo más probable es que gane el proceso, e inclusive de manera anticipada, ¿no? Puede pasar fácilmente, creo que ese es un supuesto en el cual el juez puede, al cabo de la audiencia de conciliación, proceder con el juzgamiento anticipado, ¿no? Entonces, eh, la estrategia procesal aquí en el demandado hay que delinearla con, con, teniendo en cuenta estos aspectos, ¿no? Que va a ser complicado, si están todos los requisitos claros, repito, contradecir, ¿no? Contradecir este tipo de demandas, ¿no? Bien, continuamos. La contestación de la demanda también es un acto procesal escrito, ¿no? Al igual que, que la demanda, debe contener también los mismos requisitos y anexos establecidos en el Código Procesal Civil para la demanda, ¿no? Lo que hemos visto hace un momento. Y también, al igual que la demanda laboral, no necesita presentarse un pliego interrogatorio, aunque sí tiene sí tiene que indicarse con qué finalidad se presenta o se ofrece un testigo o la declaración de la contraparte, ¿no? Eso sí tiene que estar presente. Contiene todas las defensas procesales y de fondo que el demandante estime convenientes, eh, las excepciones, por ejemplo, ¿no? Todas las que regula el Código Procesal Civil, de caducidad, de cosa juzgada, de oscuridad y ambigüedad, de falta de legitimidad para obrar, eh, sección de prescripción, de competencia, etcétera, ¿no? Todas esas secciones pueden ser planteadas junto con la contestación de la demanda, ¿no? Un tema importante, muy relevante en el desarrollo de la contestación de la demanda, es que si el demandado no niega expresamente los hechos expuestos, estos se consideran admitidos, ¿no? Entonces, claro, eh, aquí también hay que tener en cuenta lo que va a suceder cuando no hay contestación de por medio, ¿no? Eso lo vamos a ver en un ratito. Obviamente, si no hay contestación de por medio en un proceso ordinario o un proceso abreviado, se van a considerar admitidos todos los medios. Por eso es importante determinar cuáles son los efectos de la rebeldía, ¿no? Que vamos a ver en unos minutos. La reconvención es improcedente. La reconvención es según el Código Procesal Civil, es una contrademanda, ¿no? Es cuando el demandado busca con su contestación demandar al demandante, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Es, por ejemplo, en el ámbito laboral sería, supongamos, ¿no? Un trabajador demanda un despido arbitrario, una indemnización por despido arbitrario, y en la contestación el empleador indica que en realidad sí se cometió la falta y te estoy demandando para que tú me indemnices, trabajador, por daños y perjuicios. Eso no es posible en el ámbito laboral. En el ámbito procesal laboral, ese empleador lo que tendría que hacer es iniciar un proceso distinto en el cual demande al trabajador por indemnización por daños y perjuicios. No puede reconvenir, ¿no? Y bueno, esto tiene sentido en la lógica de que el proceso laboral tiene un principio eh, recogido en el título preliminar justamente para garantizar la celeridad del proceso, ¿no? Si hubiera una reconvención de por medio, el proceso se alargaría de pronto, ¿no? Es que se torne, eh, se torne en una discusión más compleja, ¿no? Ya se estaría incluyendo una nueva pretensión y eso de pronto podría complicar los tiempos en el desarrollo del proceso, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la lógica de evitar que haya una reconvención en el ámbito procesal laboral. Bien,
Eh, avanzamos en lo que ya hemos visto, la demanda que contiene, sus anexos, si la reformulación de la pretensión es posible, la contestación que contiene, etcétera. Ahora, ¿cuándo se presenta la contestación? ¿No? ¿Cuándo se presenta la contestación? La contestación, cuando estamos en un proceso ordinario y se cita la audiencia de conciliación, el demandado lleva la contestación a la audiencia de conciliación. En un proceso abreviado, la contestación se presenta antes de la audiencia única. ¿Ok? Y luego, cuando se lleva a cabo la audiencia única y acaba el momento de la conciliación, la contestación es entregada al demandante para que la revise por algunos minutos y ahí mismo luego se lleva a cabo la audiencia juzgada. En el caso de un proceso ordinario, la contestación se lleva a la audiencia de conciliación. Por eso es importante ver qué pasa con la rebeldía en el proceso laboral, porque en el proceso laboral la rebeldía se genera a partir de ciertos supuestos que están relacionados con la audiencia de conciliación, ¿no? Entonces, y uno de ellos, de manera particular, en el cual vamos a incidir, y uno de ellos es el más problemático, ¿no? Porque cuando se declara rebelde al demandado es porque no va a la audiencia de conciliación y por lo tanto no lleva la contestación, ¿no? El segundo supuesto es cuando va a la audiencia con poderes suficientes para conciliar, pero no contesta la demanda, es decir, no lleva la contestación. Y el tercer supuesto es cuando va a la audiencia de conciliación, pero el representante va con los poderes insuficientes para conciliar, ¿no? Eh, entonces, en los dos primeros casos, la rebeldía obviamente va a generar, porque no hay contestación, va a generar que prácticamente los hechos recogidos en la demanda sean considerados como admitidos, ¿no? Repito, ¿por qué? Porque el demandado no va, por lo tanto no lleva la contestación, va con los poderes suficientes, pero no lleva la contestación, entonces al no haber contestación, los hechos de la demanda se van a considerar admitidos. Y en el segundo, perdón, en el tercero, el representante del demandado va, pero no tiene los poderes suficientes para conciliar. O sea, va a la audiencia de conciliación, puede resultar un poco hasta incongruente, ¿no? Ustedes podrán decirme, oye, Manuel, qué raro, ¿no? O sea, ¿cómo va a ir un representante del demandado a la audiencia de conciliación sin los poderes para conciliar? Bueno, ha pasado y pasa, ¿no? Porque de repente al demandado no le importa conciliar, simplemente, ¿no? Y quiere ir directamente para entregar la contestación. Eso pasa. Tanto ha pasado que en un pleno, como vamos a ver a continuación, en un pleno supremo, en un pleno jurisdiccional supremo, han tenido que analizar si se recibe la contestación o no en ese caso. Repito, en este tercer supuesto, el representante va a la audiencia, lleva la contestación, pero no tiene poderes suficientes para conciliar. Entonces, la discusión que se dio en ese caso es, ¿permitimos que el demandado pueda presentar la contestación? O viéndolo de otro lado, el juez está obligado en ese caso a recibir la contestación del demandado o no está obligado. Esa es la pregunta. Entonces, en virtud o en torno a esa pregunta, se discutió, ¿no? Se discutió en un pleno jurisdiccional supremo, repito, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Cómo solucionamos esto? El demandado declarado rebelde puede contestar la demanda en este tercer supuesto, no en los dos anteriores, en el tercer supuesto, porque en los dos anteriores no hay contestación. No va a la audiencia, por lo tanto no lleva la contestación, y sí, en el segundo es cuando sí va, pero no lleva la contestación. ¿Ok? El problemático, el tercer supuesto es el problemático. Algunos podrían decir,
si es rebelde, porque en los tres casos hay rebeldía, no debería, yo creería también eso, no debería permitirse que conteste la demanda, ¿no? Porque si yo le permito contestar la demanda, es como que, es como que la audiencia de conciliación no le importara, ¿no? Al demandado. Porque si un representante va con los poderes insuficientes o no lleva los poderes suficientes para conciliar, a la audiencia de conciliación es como que no le importa, pues, ¿no? La audiencia. Y eso debería tener un efecto o una consecuencia, ¿no? Pero bueno, más allá de lo que pueda opinar yo, eh, ¿qué dijo la Corte Suprema en el Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral en el año 2014? Fíjense, 4 años después de entrar en vigencia la ley, ¿no? Y bueno, los plenos responden a lo que sucede en casos concretos, no es solo una discusión teórica. Hasta el año 2014 se presentaron algunos supuestos seguramente en los que el representante del demandado acudía a la audiencia de conciliación sin los poderes o poderes insuficientes y llevaba la contestación. ¿Qué consecuencias tendría la rebeldía en ese caso según este pleno? Bueno, eh, la Corte Suprema, en este caso, lo que indicó es que pese a que el demandado incurre en rebeldía, igual tenía que permitirse contestarle, que tendría que permitírsele que conteste la demanda. ¿Por qué? Porque de por medio hay derechos fundamentales, ¿no? El respeto al derecho de defensa, que la conciliación es facultativa. Finalmente, la audiencia de conciliación eh, es un momento diseñado por el legislador para que se lleve a cabo esta forma de solución del conflicto, pero no es el único momento en el cual se puede conciliar, ¿no? La nueva ley procesal del trabajo indica que la conciliación puede darse inclusive hasta antes de la notificación de la sentencia con calidad de cosa juzgada, ¿no? No es el único momento la audiencia de conciliación. Ahora, es cierto que la audiencia de conciliación quizás sea el momento más propicio para llegar a un acuerdo, ¿no? Pero bueno, igual sigue siendo la conciliación una decisión facultativa de las partes, ¿no? Eh, y también, bueno, se privilegió el hecho de que la forma procesal no puede estar por encima de un derecho sustantivo, en este caso el derecho a la defensa y el debido proceso. Y otro fundamento que se tomó en cuenta para llegar a esta conclusión es que la etapa de conciliación y contestación de la demanda son independientes, ¿no? Es decir, se lleva a cabo la audiencia de conciliación y de manera posterior a la misma, recién viene, digamos, el acto de recepción de la contestación de la demanda, ¿no? Entonces son momentos en principio independientes que no tendrían eh, que mezclarse, por decirlo de alguna manera, y que por lo tanto deberían significar que, en conjunto con los otros fundamentos comentados anteriormente, deberían significar no dejar de lado que el demandado, en este caso en particular, tenga la posibilidad todavía de contestar la demanda. Yo, como les decía, no le encuentro mucho sentido, ¿no? A esta lógica, porque es como decirle al legislador y al juez que la audiencia que ha diseñado la ley no importa para nada, ¿no? Es como decirle al Estado, ¿no? Creo. Es como decirle al Estado que realmente pues no me importa que tú hayas diseñado una etapa en particular para conciliar. Lo que importa a mí es ganar el proceso o discutir el proceso, ¿no? Pero bueno, es una decisión que en un pleno jurisdiccional supremo se tomó. A mí no me termina de cuadrar la decisión de este pleno, pero bueno, es lo que concluyeron los jueces supremos. Eh, entonces, bueno, esto es lo que un poco también comentábamos hace un momento. ¿Qué pasa, no? Cuando se declara rebelde a un demandado. Si el demandado no asiste a la audiencia, no lleva, ¿no? La contestación, por lo tanto,
puede procederse con el juzgamiento anticipado porque se va a considerar admitidos los hechos de la demanda. Si va con los poderes para conciliar pero no contesta la demanda, lo que va a suceder es que va a permanecer en la audiencia de juzgamiento, pero como no va a poder contestar la demanda, tampoco va a poder ofrecer pruebas, ciertamente. Y si asiste a la audiencia de conciliación, pero con poderes insuficientes para conciliar, podrá incorporarse al proceso en la etapa siguiente. Pero eso va a significar, de acuerdo al Pleno Jurisdiccional Supremo que hemos comentado hace un momento, que el demandado tenga la opción de contestar la demanda, ¿no? Entonces, ahí prácticamente, como les comentaba hace un momento, la rebeldía no va a tener ningún efecto, ¿no? No va a tener ningún efecto. Bien, bueno, eso es lo que tenía preparado para exponerles. Y yo pasaría a un momento en el cual podríamos resolver algunas consultas. Veo que hay algunos comentarios en el chat. Voy a pasar a ver de qué tratan y luego quizás algunas intervenciones adicionales. ¿Sí? Lo hacemos así, Ryder. Sí, sí, maestro. Primero con algunas preguntitas por el chat y claro, que sean referentes al tema, doctor. Ok, gracias. A ver, Joel nos pregunta, en el supuesto que el demandado en su escrito de contestación presenta nuevas pruebas, entonces, ¿cuándo se corre traslado al demandado? ¿Este puede presentar medios probatorios? En el supuesto que el demandante sería, ¿no? Ahí creo que se ha confundido. En el supuesto que el demandante en su escrito en, a ver, en su escrito de contestación de demanda presenta nuevas pruebas, entonces cuando se corre traslado al demandado, ya me confundí, Joel. A ver, no sé si puedas en todo caso reescribir tu consulta porque creo que te refieres a supuestos que no tendrían mucha coherencia al leerlos. A ver, te pediría que lo revises nuevamente. Ismenia, respecto a la ley que ha modificado la competencia en los procesos ordinarios de juzgado de paz letrado, ¿cuál es tu consulta sobre eso, Ismenia? Eso lo vimos ayer, pero ¿cuál es tu consulta en particular? A ver, Alan, voy pasando y luego me van comentando, Ismenia y Joel. Alan, dice, en los casos de los procuradores de instituciones públicas demanden la nulidad de una negociación colectiva por estar en contra de la ley y es un sindicato mixto, 728, 276 CAS, ¿hasta qué interponen la demanda de nulidad de negociación colectiva? ¿Ante el juez contencioso administrativo o ante el juez laboral? A ver, nulidad de la negociación no sería, ¿no? Sería la nulidad de un convenio colectivo, ¿no? Que es el producto de la negociación, ¿no? Para utilizar un poco los términos exactos. O si hay un laudo, porque también pueden haber laudos arbitrales que resuelven una negociación colectiva, que al final tienen la misma naturaleza que un convenio colectivo, sería nulidad de un laudo arbitral, ¿no? ¿Dónde tendrían que iniciar la demanda? Si se trata de un laudo, tendrían que iniciarlo ante una sala laboral. No es un juez contencioso porque aquí no hay un acto administrativo, ¿no? Cuestionar. En un proceso contencioso lo que se cuestiona es un acto administrativo. Cuando hay un laudo arbitral, no estamos frente a un acto administrativo. Entonces, hay que acudir en primera instancia ante una sala laboral. Víctor nos dice, en el proceso ordinario laboral, en la audiencia de conciliación, al presentar la contestación, se debe pagar las tasas judiciales de manera normal. Sí, como en cualquier tipo de proceso. César, eh, ¿a qué nos referimos con poderes suficientes para conciliar? Poder amplio, expedido por... A ver, hay que tener, para efectos de un proceso, se tiene que tener claro que en el poder existe una referencia expresa a la facultad de conciliar. Porque si no existe esa precisión expresa a la facultad de conciliar, se va a considerar que hay poderes insuficientes para ese tema. No puede ser general. El juez aceptará y reconocerá los medios probatorios que debió presentarse en la contestación antes de ser rebelde. Si te declaran,
a ver, por eso les explicaba los supuestos de rebeldía, ¿no, Alfredo? Si eres rebelde porque no fuiste a la audiencia de conciliación en un proceso ordinario, no, obviamente, no fuiste y no llevas la contestación. Entonces, los efectos es que se van a considerar los hechos de la demanda como admitidos. Si fuiste y no llevaste la contestación, tampoco llevaste medios probatorios, por lo tanto, también hay hechos admitidos. En el tercer supuesto, según la Corte Suprema, si va el representante el demandado, pero con poderes insuficientes, aún así, según el criterio de la Corte Suprema, vas a poder contestar la demanda y por lo tanto presentar los medios probatorios correspondientes, ¿no? Víctor, cuando el juez notifica la sentencia, ay, perdón, se me fue. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Sí, es referente a sentencia, doctor. En este todavía no estamos hablando de eso Víctor, en un porque... proceso, Gracias, doctor. es que se me bajó. Aquí está, Víctor. Eh, no, ¿dónde estaba? Ya me perdí. Contestación. Ah, no, estaba con, me faltó José. Una consulta. ¿Cuánto es el tiempo para demandar por indemnización por daños y perjuicios cuando un trabajador pierde una pierna por accidente estando laborando? Bueno, ahí se aplica el Código Civil, 10 años, ¿no? 10 años. Nuevamente, Víctor, creo que es. Sí. En un proceso laboral, en la demanda de indemnización, se puede pedir también lucro cesante y daño emergente. Claro, la indemnización por daños y perjuicios tiene varios conceptos, ¿no? Dos de ellos son los que has mencionado, el lucro cesante y el daño emergente. Ahora, el problema de los daños y perjuicios es siempre la acreditación y también el monto que se solicita, ¿no? Eh, porque a veces, bueno, respecto al monto, por ejemplo, a veces el monto se va ajustando, ¿no? Por el juez. No, el hecho de que tú demandes un monto en particular no significa que ese es el que te van a otorgar, ¿no? Y bueno, a veces algunos de los daños hay que acreditarlos, eh, mm, hay que acreditarlos de manera suficiente, ¿no? Isabel, no solamente, a lo que me refiero es que no basta alegar que hay un daño, ¿no? Hay que acreditar. Isabel, si contesto la demanda y no asisto a la audiencia, en un proceso ordinario, la contestación se lleva a la audiencia de conciliación, ¿no? En uno abreviado, la contestación se presenta antes de la audiencia única. Entonces yo supongo que te refieres al caso del proceso abreviado, porque es el único supuesto en el cual puedes contestar la demanda y no asistir a la audiencia única, ¿no? Entonces, si no asistes a la audiencia única, te vas a perder toda la audiencia de juzgamiento. Y bueno, también te pierdes la audiencia de conciliación, ¿no? No es conveniente, porque justamente en la audiencia de juzgamiento vas a poder actuar todos los medios probatorios. En un proceso ordinario no es posible que contestes la demanda y no asistas. ¿Por qué? Porque, repito, en la audiencia, en un proceso ordinario tú vas con la audiencia, con la contestación. Si no vas a la audiencia, no llevas la contestación, obviamente, y no la puedes presentar después. Cristian, en el caso de un juzgado contencioso, también es posible comparecer al proceso sin necesidad de un abogado, tal cual lo establece el artículo 16, en caso que el total reclamado no supere las 10 URPs. Esa es una buena pregunta. A ver, no recuerdo ahorita qué regula el contencioso administrativo, porque esa ya es una regla que habría que ver en el proceso, en la ley del proceso contencioso administrativo. Este artículo dice cuando se refiere al total reclamado que no supere las 10 URPs, está pensando más en el régimen laboral privado, ¿no? Eh, yo entendería, por ejemplo, que habría que ver en este caso qué es lo que regula de manera particular la ley del proceso contencioso administrativo, ¿no? Bien, hasta aquí son las preguntas que están por el chat. No sé si, bueno, veo a Osvaldo que está levantando la mano. No sé si le damos el Sí, pase, doctor. Ryan. Muchas gracias, doctor. Estimado Osvaldo, te vamos a dar pase a la ronda de preguntas, estimados colegas, también para ustedes.
Activan su cámara, levantan la manito y es una pregunta directa. Por favor, ningún caso particular. Tengan en cuenta, estamos en una sesión netamente académica. Estimado Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Y los que no se hayan matriculado, ya saben, dejan su número de celular en el chat. Adelante, Osvaldo, bienvenido. Buenas noches, gracias por la exposición. La consulta es la siguiente respecto a la posibilidad de que el demandante no pueda presentarse con un abogado, ¿no? Siempre y cuando no supere las 10 URP. Respecto a la oralidad, y hasta qué etapa puede estar sin abogado. ¿A qué etapa puede estar un abogado? Estar sin A ver, abogado, estar sin abogado. correcto. A ver, el caso que vimos que regula la nueva ley procesal del trabajo de estar sin abogado por 10 URPs, hasta el monto de los 10 URPs, en general, en realidad no se plantea un momento en particular, ¿no? Hasta el cual pueda participar sin abogado. La norma es general, ¿no? Podría entenderse en todo caso que durante todo el proceso. Ahora, estratégicamente eso no es tan conveniente, ¿no? Eso no es tan conveniente. El Poder Judicial lo que ha hecho es ayudar un poco a estas personas, por lo menos con la demanda, planteándoles un formato, ¿no? Pero, digamos, ya luego, en el desarrollo de una audiencia de juzgamiento, de pronto sí podría complicarse el hecho de no tener un abogado, ¿no? Pero eso ya es un tema que la norma no lo ha regulado de manera expresa, ¿no? Entonces, en principio, podría estar sin abogado, al menos por la literalidad de la norma, entendería todo el proceso. Pero repito, eso no es tan conveniente para una persona, inclusive su pretensión sea por debajo o sea hasta las 10 URPs, ¿no? Muchas gracias, doctor. Alfredo Vega. Bueno, Alfredo, luego Diana, ¿no? sí, doctor. Estimado Alfredo, adelante, por favor, una pregunta. Oh, Gracias. buenas noches. Mi pregunta iba en el tema este de que cuando el demandado no se presenta a la audiencia de conciliación y previa a ello no contesta la demanda, porque la norma señala que pueden ser 5 días antes de la conciliación, ¿no? Que conteste la demanda. El demandado no se presenta a la audiencia, no contesta la demanda, se declara juzgado y en ese acto se admiten los medios probatorios presentados por el demandante. Usted señalaba de que, ¿cómo se llama?, que sí podía hacerlo después. Mi pregunta en concreto sería, ¿y si se presenta la contestación de la demanda después de todo ese acto? ¿El juez va a incorporar los medios probatorios presentados en la contestación de la demanda o solamente la va a tener por presentada nomás? A ver, en el proceso ordinario, repito, la contestación se lleva a la audiencia de conciliación. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con los procesos virtuales, ¿no? Desde digamos, desde la pandemia, desde el estado de emergencia, mm, se han venido dando los llamados procesos y audiencias virtuales. En esos casos, ¿no? En esos casos, eh, el Poder Judicial emitió un protocolo, ¿no? Emitió un protocolo, digamos, de desarrollo del proceso para regular qué es lo que, cómo se tenía que dar una audiencia de este tipo. Claro, en esos casos, como no se tenía que acudir a una audiencia de conciliación de manera presencial, la contestación tenías que enviarla antes de la audiencia de conciliación, ¿no? Eh, y en ese momento, con la contestación tenías que presentar, obviamente, los medios probatorios, ¿no? Porque, repito, la demanda y la contestación son los actos procesales con los cuales se acompañan los medios probatorios. Posteriormente, Posteriormente, ¿se pueden presentar medios probatorios? Sí, de manera excepcional, de acuerdo al artículo 21. ¿Cuáles son esos supuestos? Los que hemos comentado también hace algunos minutos. Cuando hay un medio probatorio que se adquirió después de la presentación de la demanda o de la contestación, hasta el momento de la audiencia de juzgamiento, o cuando se trate de un medio probatorio sobre un hecho nuevo que se ha generado o que se ha producido entre la demanda y la contestación, entre la demanda y la audiencia de juzgamiento y entre la contestación o la audiencia de juzgamiento, ¿no? Entonces esos son digamos, medios probatorios excepcionales que se pueden presentar.
Diana. Muchas gracias, doctor. Estimada Gina Wang, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Buenas noches con todos. Pues quería preguntarle, igual que en el área civil hay auxilio judicial, que le llaman así, para las personas que no tienen presupuesto, no tienen conocimiento de abogados y necesitan apoyo. Igual lo mismo hay en el área laboral. Hay auxilio laboral, por ejemplo, hay personas que se matan el lomo trabajando y el trabajador no les paga lo que debe ser, o les paga diferente, o les dice, ¿sabe qué? Ya llévate una bolsa de cemento y es pago, pues no. Ya está. ¿Ahí existe o solamente en el área civil? No, hay que solicitarlo, ¿no? Hay que solicitarlo. Hay que llevar a hacer una solicitud, un trámite ante el juzgado, etcétera. Ahora, eh, normalmente eso sucede o se plantea cuando las cuantías no son tan, digamos, altas, ¿no? No son tan altas. Hasta 10 URPs, inclusive entre 10 y 70 URPs también se puede solicitar auxilio judicial, ¿no? Normalmente es en esas situaciones. Cuando es más de los 70 URPs, se entiende que ya es una cuantía que implicaría que un demandante está ya en condiciones de solventarse una ayuda profesional, ¿no? Muchas gracias, En el doctor. chat había una pregunta, Ryder, me parece. Sí, A ver. doctor. Tenemos a Freddy Julca, nos dice, buenas noches, doctor. En una demanda de desnaturalización de locación de servicios, primero, el pago se realiza con órdenes de servicio a través de recibos por honorarios. ¿Se puede presentar como medio probatorio de remuneración emitida por la institución? Y segundo, ¿es recomendable la liquidación de beneficios sociales como pretensión? Gracias. Sí, bueno, los honorarios, a ver, cuando un servidor eh, público que labore en una entidad o un trabajador del sector privado emite recibos por honorarios, esos recibos lo que sirven, digamos, como medios probatorios para acreditar, en primer lugar, la prestación personal del servicio, ¿no? Pero también sirven para acreditar que ha habido una contraprestación, ¿no? Entonces, en ambos casos ayuda a acreditar esos dos elementos de la relación laboral, ¿no? Sin perjuicio de eso, no hay que olvidarnos que en el ámbito procesal laboral hay una presunción de laboralidad, ¿no? Que solo acreditando la prestación personal de servicio el juez presume que hay remuneración y que hay subordinación. Obviamente es una presunción que admite prueba en contrario. Sobre el segundo tema de la liquidación de beneficios sociales, sí, claro, siempre es recomendable en la medida en que justamente ha habido una relación laboral encubierta, ¿no? Si la pretensión tiene que ver justamente con la determinación de una relación laboral que ha sido escondida por, por formales locaciones de servicios, etcétera, parte de las pretensiones puede ser, además del pago de los beneficios sociales, un documento que acredite que estos se han liquidado, ¿no? Sí, correcto. Inclusive se puede hasta solicitar un certificado de trabajo, ¿no? Como pretensión. Muchas gracias, doctor. Nos dice César, ¿en qué aspecto a la carga de la prueba le corresponde al trabajador y cuál es al empleador? Gracias. Ya. A ver, el artículo 23 de la nueva ley procesal de trabajo, César, regula las cargas probatorias de empleador y trabajador. Eh, pero, digamos, se parte de la regla general en materia de distribución de carga probatoria, ¿no? La regla general es que quien alega algo tiene que acreditar, ¿no? A partir de ahí ya se van generando reglas especiales. Por ejemplo, no voy a mencionar todas, te pediría que luego revises el artículo 23, porque si te menciono todas nos quedamos hasta las 9 de la noche. Pero el 23, por ejemplo, atribuye como carga probatoria del empleador, ¿no? El pago, ¿no? De los beneficios establecidos en la ley en favor de los trabajadores.
Otra carga probatoria del empleador, por ejemplo, es la causa justa de un despido, ¿no? Eh, por ejemplo, en materia indiciaria, si un trabajador incorpora al proceso indicios de vulneración de derechos fundamentales, lo que tiene que hacer el empleador es acreditar que, por ejemplo, el despido no tiene que ver con la afectación de un derecho fundamental, sino con una causa objetiva, ¿no? Etcétera. El trabajador, por su parte, por ejemplo, tiene la carga probatoria del estado del vínculo, si está vigente, si ha concluido. Tiene también la carga probatoria de fuentes de derechos distintas a la legal, como por ejemplo una costumbre, ¿no? El trabajador tendría que acreditar que existe una costumbre que le otorga algún derecho. El trabajador también, por ejemplo, tiene la carga probatoria de indicios suficientes cuando considera que ha habido una afectación de un derecho fundamental, ¿no? Ahí la carga es indiciaria, no es directa, ¿no? Esos son, por ejemplo, algunas reglas especiales de carga probatorias establecidos en el artículo 23 de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, César. Luego, Carlos también nos pregunta, ¿no? ¿Cuántos años tiene el trabajador para presentar una demanda de honorarios? ¿Una demanda de honorarios? ¿Cómo sería esa demanda? ¿O a qué te refieres, Carlos? Voy siguiendo y luego me puedes ir precisando, Carlos, a qué te refieres con más exactitud. Well, nos dice, ¿qué decisión debe tomar un juez al argumento del empleador respecto de que la norma no le obliga a preservar documentos laborales más de 5 años? Ah, bueno, ahí hay toda una discusión, ¿no? Porque justamente existe esta obligación de mantener los documentos relacionados con el vínculo laboral con sus trabajadores por 5 años, ¿no? El empleador tiene esa obligación. Pero al mismo tiempo existen reglas de acreditación previstas en la nueva Ley Procesal de Trabajo que de alguna manera podrían entrar en contradicción con esta obligación que tiene el empleador de tener por 5 años documentos laborales, ¿no? Algunos consideran inclusive que si nos ponemos a confrontar ambas normas, prevalece las reglas procesales, ¿no? Y de alguna manera tiene sentido, ¿no? Porque el empleador tiene cargas probatorias establecidas en la nueva Ley Procesal de Trabajo y más bien el hecho de no acreditar o no cumplir con una carga probatoria podría significarle un perjuicio en el proceso, ¿no? Entonces, bueno, ahora es más fácil. Esa norma de los 5 años tenía un sentido en relación con la preservación física de documentos, pero ahora de pronto es más fácil, no sé si todos los empleadores tengan esa facilidad, pero sí buena parte de los empleadores y en general las personas, ¿no? Tienen mucha facilidad de preservar su documentación virtualmente, ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría es que, más allá de lo que indique esa norma sobre los 5 años, nos preocupemos por preservar la documentación al menos de manera virtual, ¿no? Porque siempre va a ser importante eso en el marco de un proceso, por la distribución de las cargas probatorias que establece la nueva ley. Eh, a ver, hay otra pregunta. ¿Cuándo declaran improcedente una demanda contenciosa administrativa se puede presentar una demanda de amparo? El proceso de amparo en general, no solamente cuando hay un contencioso administrativo, sino cuando hay un proceso laboral, cuando hay un proceso civil, etcétera, procede siempre y cuando hay una afectación del debido proceso, ¿no? Entonces, el debido proceso es un derecho fundamental. Eh, entonces, yo diría que eh, yo respondería a esa pregunta indicando que sí, es posible, pero siempre y cuando existe una afectación del debido proceso, ¿no? Y tenga cómo acreditar. José Luis, usted dijo que el plazo de 10 años para demandar por daños y perjuicios al perder una parte
de indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Sí, al perder una parte de su cuerpo, ajá, ya, que el juez ¿qué juez es el competente para presentar? Si tiene que ver con una indemnización por daños y perjuicios en el marco de una relación laboral, ¿no? O es el juez de paz letrado laboral o es el juez laboral, dependiendo de la cuantía de la indemnización que estoy solicitando, dependiendo de la cuantía. Bien, creo que esas son todas las preguntas. No sé si a quien les pedí que precisaran de repente abren sus micros y lo hacen de ese modo, o si no, pues dejamos o damos por concluida la sesión, Raider, no sé, Sí, me digas. maestro, una pregunta. Ciertamente a muchos nos dicen en nuestro primer proceso laboral, concilia, no te van a pagar. Mejor concilia ahora, que te van a dar aunque sea un porcentaje. Doctor, ¿es recomendable? Y si fuese así, ¿en qué supuestos? Gracias. A ver, eh, es una pregunta muy genérica, ¿no? A ver, voy a responderle a partir de mi experiencia. Eh, a partir de mi experiencia, a ver, ¿qué sucede? A veces, bueno, uno como abogado siempre, cuando lo contrata, sobre todo el demandado, ¿no? A veces, y eso ya tiene que ver con los intereses de cada uno, eh, y hasta con la ética profesional, podría decirse, ¿no? Sobre todo los que son abogados de demandados, me refiero a abogados de empleadores. A veces, la verdad que no hay sentido o no hay mucho sentido o fundamentos para responder o contestar demandas, ¿no? Entonces, en esos casos siempre es recomendable conciliar. Ahora, eh, obviamente igual hay que contestar la demanda, ¿no? Uno como abogado cuando lo contratan tiene que hacer un esfuerzo en la medida de lo posible de contestar todos los puntos de una demanda. Pero si se sabe que, digamos, no hay suficientes fundamentos jurídicos, siempre lo recomendable es conciliar, ¿no? Ahora, sobre la conciliación, hay algunas dudas todavía en torno a qué significa esto de la disponibilidad de los derechos o no, ¿no? Porque cuando se demandan beneficios sociales, por ejemplo, eh, y se trata de conciliar, algunos jueces lo que hacen es solo permitir conciliaciones sobre la forma del pago de los beneficios. O sea, si me demandan por X cantidad, el juez lo que hace solamente es permitir conciliaciones sobre cómo se va a distribuir el pago de esa suma demandada, no sobre el monto que se demanda. No sé si me dejo entender. O sea, por ejemplo, si la demanda es por 10.000 soles, algunos jueces solo validan conciliaciones de cómo se va a pagar esos 10.000 soles, en 5 armadas, en 2, en 3, en 4 armadas. Algunos jueces, otros, como son derechos que todavía son expectaticios, o sea, no se ha discutido sobre si realmente corresponde 10.000 soles de beneficios sociales, algunos otros jueces indican que es posible conciliar por el monto que se ha demandado, ¿no? O sea, que no sean 10.000, sino que el demandante acepte 5.000 o 8.000, por ejemplo, ¿no? Entonces, sobre ese tema no hay uniformidad, ¿no? Los jueces tienen distintas posiciones para determinar cómo se concilian en uno y en otros casos, ¿no? Eh, yo creería que por ahí habría que tener en cuenta esos aspectos en materia de conciliación, ¿no? Son recomendaciones generales, ¿no? Y sobre todo si es que uno como abogado sabe que en realidad no hay fundamento jurídico, sobre todo cuando es demandado y va a asesorar a una empresa, siempre lo recomendable es conciliar, ¿no? Eh, porque detrás de una demanda bien sustentada, detrás de una demanda bien fundamentada, hay una persona que necesita, ¿no? de ese dinero, ¿no?
y de pronto una conciliación hasta podría ser más beneficiosa para ambas partes, ¿no? Porque si vas a perder, si sabes que vas a perder en primera instancia, vas a perder luego en segunda y luego en casación, te van a calcular intereses, vas a tener que pagar los costos y hasta económicamente no es conveniente, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo recomendaría, ¿no? No sé. Muchas gracias, doctor Manuel Gonzalo de Lama. Laura, muy amable por su disertación. Hemos culminado esta presente sesión de clase y nos vemos en la siguiente sesión, doctor. Cuídese y que Dios le siga bendiciendo. Gracias, Rey. Cuídate y a todos un saludo. Buenas noches. Que le vaya muy bien.